Quería preguntar acerca de la publicación acerca de todas estas, o sea, todos los suplementos periódicos y toda esta parte, ¿no?, que queda oculta y mucho por explorar, porque nos centramos muchas veces en el soporte del libro y creo que hay un ámbito ahí de trabajo muy interesante, que son las publicaciones bien de revistas, bien en blogs, en Facebook, en cualquier soporte digital. Entonces, si crees que, por ejemplo, trabajar Ketama y trabajar Al-Motamid puede darnos sorpresas que cambien un poco la manera en la que entendemos el origen de la literatura marroquí en lengua española, tú que la has mirado más que yo, que no es muy difícil. Y nada, también la parte digital, que sí que tengo más mirada, ¿cómo crees que se debería afrontar en el estudio crítico? Si queréis, pues esto. Vale. Bueno, muchas gracias a ambos. Me encantó lo de Instapoetas, la verdad que no lo había escuchado y es muy lo de Instapoetas es muy bueno. Bien, Macro Congreso, tú mencionaste, bueno, va a haber uno muy grande, es la tercera vez que se hace en Alcalá de Henares, organizado por Landry Wilfrid Willy Miampica, que la verdad que me gustaría, no sé, ver caras de nuestro grupo allí. Me ha pasado mucho que me ha tocado ir a Alemania, aquí también en Madrid, y soy el único que habla sobre los marroquíes, y lo que más me cuesta es meterlos dentro de lo que es la literatura africana. No los consideran africanos, es una cosa increíble. No sé si te ha pasado a ti cuando estuviste en Amberes, es como que hablan del África española y no nos meten. O sea, es una cosa, ¿no?, que... Y no pasa, claro. Igual es que hay que molestarles más, o simplemente por cerrazón mental. No, porque como está Casa Árabe, Sí. No, pero en los archivos de Casa África están, ¿no? Yo digo congresos en los que prácticamente nos ignoran o dicen, bueno, pero son marroquíes. Los marroquíes no se consideran plenamente africanos. Eso es lo que me dijeron verbatim en el último congreso en Bremen el año pasado, que los marroquíes no se consideran africanos. Puta. Pero en fin, entonces, con respecto a eso, pregunta para la mesa, pero para vosotros, ¿no?, que habléis. ¿Cómo os veis vosotros, hispanistas en Marruecos, con respecto a la producción en castellano y esos congresos en los que se hacen, que yo les voy a dar mi punto de vista desde afuera? También me parecen que siempre, la mayoría de las veces, se ven las mismas caras y cuando no, en muchos casos, repeticiones de las mismas presentaciones. Me gustaría conocer de parte de ustedes qué es cómo lo ven, ¿verdad? No te voy a contestar lo del cuento latinoamericano porque no soy latinoamericanista, así que ahí la pasamos. Sí. La pregunta es, ¿cómo os veis vosotros, hispanistas en Marruecos, con respecto a la producción no literaria, sino académica de los propios escritores marroquíes? Porque muchas veces, ya te digo, me da la impresión de que son las mismas caras y que en muchos casos también se dedican más que todo a un análisis como a una suerte de cuestión laudatoria, ¿verdad? De que, oh, qué bien, y no hay una crítica. Y otra vez, lo estoy hablando desde muy afuera de esto. Escuelas o grupos, otra pregunta. ¿No fue a ENLE un intento, a EMLE, la Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española, un intento, aunque fallido, de agruparlos en algún lugar? Jóvenes como Luis, y tú lo has mencionado recién, hay mucho trabajo para hacer, pero hay que pasar mucho tiempo en bibliotecas. No se ha hablado, por ejemplo, de lo que se ha publicado en La Opinión. Hay intentos de escribir novelas. Hay mucho texto todavía por descubrir. Las primeras tiradas de La Mañana. Hay que ir y sacar esos textos, que yo de forma muy breve lo he puesto en el libro que me mostraste de mi autoría del 2014. Hay que seguir
con eso, hay que meterse en las bibliotecas y sacar esos textos. Alguien que sí habla de generaciones es Boris Recab. Ya. Y otra pequeña, para mí, no sé, ustedes me pueden corregir, la primera novela de Sibari no es El vidente, es El caballo. No, el vidente es de Luis Puerta, el caballo. Ah, vale. El vidente son cuentos. Vale, perfecto. Y ya me cayó la boca. Bueno, como el tiempo nos acorrala, pues voy a hacer algunas preguntas, digamos, muy breves. Primero voy a empezar con el profesor Aziz. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que la escritura es tender puentes de entendimiento. Yo añadiría, es el arte de tender puentes de entendimiento. Yo me acuerdo, yo vivo en represento un hispanismo, digamos, fronterizo, un hispanismo un poco marginado, en que no había nada, ni libros ni nada. Pero los pocos libros que hemos podido encontrar, por casualidad, eran libros de textos, libros elaborados por pedagogos franceses. Estos pocos textos nos han dado una idea sobre nuestro amigo cercano, España, y sobre nuestro amigo lejano, que es América Latina. O sea, cómo esos autores, y poetas también, como Neruda, César Vallejo, Márquez, Roberto Arlt, han podido presentar su cultura, sus países, en que estos textos nos presentan estos países, digamos, una presentación en varios dominios culturales, geográficos, y estos textos, digamos, estos autores han podido ver y ser vistos. Nos han podido, digamos, presentar sus culturas. Yo me pregunto, ¿nuestros escritores en español han podido realmente presentar su cultura, digamos, en casi todas las dimensiones culturales, geográficas, mitológicas, al otro, en este caso, al lector hispánico? No sé, autores, por ejemplo, que por su formación intelectual, siempre, por ejemplo, en lo que se llama, entre comillas, la literatura diaspórica, no sé si presentan ese Marruecos profundo. No sé si han podido presentar al otro. Sobre todo es que el profesor Aziz habla de entendimiento. Es que uno de los retos del hispanismo es borrar los tópicos del prejuicio. Y el prejuicio no está solo en las conversaciones de la gente, está en los libros, los tebeos, en la prensa, en el cine. Entonces es uno de los retos del hispanismo de creación y de investigación, es eso, efectivamente. Esa es la primera pregunta. La segunda, que es una pregunta dirigida al profesor Aziz, que ha hecho una propuesta de clasificación, digamos, de los escritores. Yo simplemente mi pregunta es muy sencilla y directa. Si la crítica no ha podido hacer una clasificación, ¿a qué se debe todo eso? ¿A los críticos o bien a los escritores mismos que siguen, digamos, como islas incomunicantes entre sí? Es una pregunta, digamos, abierta. Que vamos en zigzag, vale. Bueno, muchas gracias a los dos. No tengo casi nada que añadir. Yo, primero, una pregunta de contenido. ¿Cómo es el dicho persa que has mencionado? Ama antes de aprender.
ama antes de aprender. Vale, gracias. Es una pregunta muy general. La mía se trata de algo relacionado con otras preguntas que se han hecho, pero más particular. ¿Cómo se percibe en Marruecos a los escritores españoles que escriben sobre Marruecos? Bueno, yo tengo algunas observaciones pues, relacionadas con las ponencias de los dos Aziz, primero y segundo, y luego contestaré a la pregunta, pues, de Cristian. No. Aziz, yo suscribo todo lo que has dicho, además lo has hecho con un buen toque literario, pero solamente quería hacer una observación sobre lo de la lengua española en Marruecos. Es que realmente la lengua española en Marruecos no es una lengua colonial como el francés. No vino con la colonización, sino que está presente históricamente desde los atrás, ¿no? Desde luego, pues ya, luego hablaré de eso cuando contestaré a eso. No es una lengua colonial, y si actualmente la Constitución marroquí recoge de que la vertiente andalusí forma parte de las tenias de la identidad marroquí, es que es algo pues ya que tiene una presencia antes. Por lo tanto, los que dicen que la escritura marroquí en lengua española es una especie de alienación lingüística están fuera del contexto histórico, lo que dicen que no es. Además, sí, además eso de escribir en una lengua no nativa, y ya pues es universal, que se ha dado desde hace miles de años. Por lo tanto, es una dinámica universal humana que se ha dado, y por lo tanto no hay que excomulgar ni tampoco pues, denigrar ese tipo de literatura. Existe, por lo tanto no es colonial, es que los que hablan de así no conocen la historia. Y desde luego, pues empalmando un poco con lo que decías, Aziz, por cierto, pues aplaudo tu análisis que haces de los cuentos, porque sería el primer análisis así que se hace de los dos cuentos los dos primeros cuentos, ¿no? Porque claro que en la crítica que hacemos sobre el teatro marroquí en lengua española hablamos de generalidades, de problemas, de polémica, pero no vamos al análisis textual. Por lo tanto, eso es lo que hace falta. Tanto de narrativa como de poesía nunca se ha hecho. Aparte, pues lo que está haciendo Luis últimamente, a la poesía no hay nada. Solamente quería hacer una referencia, pues tú hablabas de que los libros de viaje de Al-Ghazal y Meknasi son libros, pues, escritos por un morisco, y él cuando se iba a España hablaba en español porque era morisco. Pero que hay otro libro, claro, que fue escrito por un morisco en español en Marruecos, en la época saadí, eso de Mohammed el-Wazir, ¿no? Claro, es que es un libro, yo me lo comentó porque yo no lo sabía, me lo comentó hace poco el famoso moriscólogo Bernabé, el que está en Alicante, Bernabé Pons. Y dice que hay un libro, un manuscrito inédito todavía, que está bien en la Biblioteca Nacional, y también hay pues una copia en la biblioteca. Está en español, en la Biblioteca Española, sí. Está en la Biblioteca Nacional, pues que me mandó el registro de eso, y también hay una copia que está en Oxford. Yo estoy muy mal de inglés. No, que no tiene título, es así, pues es un manuscrito escrito por Mohammed el-Wazir, se supone entre 1601 y 1707, no sé. Creo que es muy importante porque puede ser, si no me falla la memoria, que sea el manuscrito sobre el que luego Mohammed Rabadán, que es uno de los a lo mejor sí. principal poeta morisco, hace su... A lo mejor sí, yo no, pues solamente es una observación que hago, pues, que se llama Mohammed el-Wazir, que se encuentra también una copia yo no hablo inglés, estoy muy mal, pero está en Wydam College de Oxford, ¿no? Hay una copia que está por ahí, por lo tanto, ese inédito no se ha publicado, es que si hay algún estudio sobre una existencia de una escritura en español en Marruecos, habría que volver a eso, y también a las famosas cartas que mandaban en la época saadí, más tarde, hasta el siglo XIX, que mandaban los sultanes escritas en español o traducidas al español, que mandaban a España, y también no solamente a España, a otros países europeos, porque hasta el siglo XIX la lengua española es la lengua de la Cancillería de Marruecos, ¿no? Además, escritas en español, incluso hasta los españoles se extrañaban diciendo, ¿cómo desde Marruecos nos mandaban cartas
cartas en español. Eso es curioso. Es que son las dos primeras manifestaciones de una escritura en lengua española en Marruecos. Por lo tanto, pues, si quisiéramos retroceder o pues, volver al origen, sería por ahí los primeros textos escritos en lengua española. No sé si son literarios o no, yo no los he leído, por lo tanto no puedo pronunciarme al respecto, pero sí, además a lo mejor sería un español muy especial, de morisco, con una mezcla de registros y todo eso. Así que hay todo un trabajo hay que hacer en ese sentido. Contestando a la pregunta de Richie, sí, y que por cierto que nuestra literatura no tiene crítica nacional, pues desde Marruecos, ¿no? Que no se ha seguido mucho. Por cierto, se han hecho congresos, casi 4 congresos en Fez, alguna jornada de Nagadir, luego pues algún coloquio, pero estudios sistemáticos de eso, de rigor analítico, todo eso todavía se debe por hacer, ¿no? Incluso pues está la famosa polémica entre un grupo que ni siquiera reconoce, dice que además lo desprecian. Incluso hace poco Msari dice, pues, haciendo un comentario, no sé qué, sobre mi libro o sobre alguna cosa relacionada con literatura marroquí en español, dice que yo estoy convencido que la literatura marroquí en español no existe. Y que sigue defendiendo de que marroquí en lengua española no existe como literatura, no existe literatura, pero es que, claro, va viendo los textos, que hay textos no se puede, pero hay ese tipo por lo tanto hay una labor que hay que hacer de seguimiento y todo eso, porque muchos de los artículos que se han publicado son de poca calidad, además muy amiguistas, muy elogiosos, por lo tanto no van que no los hay, eso sí, salvo algunos sí, pero no hay, por lo tanto hay todo un trabajo que hay que hacer. Y hablando de la ML, pues claro, ya desapareció. Y últimamente hubo intento de volver a crear una supuesta asociación de escritores marroquíes en lengua española, pero todavía se creó algo para preparar, pero todavía hay iniciativas en ese sentido. A lo mejor en un futuro muy cercano se puede llegar a crear, ¿no? Pero está por ahí, está en el programa, está en perspectiva, ¿no? También recopilaciones de todo lo que se ha escrito, aparte de obras físicas, en publicaciones periódicas sí hay un trabajo que hay que hacer. Yo hace 10 años hice una recopilación biográfica de todo lo que se ha escrito en español en Marruecos. Es un trabajo duro, yo no lo puedo volver a hacer, porque eso ya es a los jóvenes investigadores sí lo pueden hacer, porque es terrible. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer para recoger todo lo que se ha publicado ahí, pues entre bueno y malo y todo eso, no solamente en las publicaciones marroquíes, sino también en las publicaciones periódicas en la época colonial. A lo mejor podría haber algún escrito desconocido que no sabemos, que no conocemos, ¿no? Y por lo tanto hay toda una labor de rastreo en las publicaciones periódicas, tanto en la época postcolonial como colonial. Es un trabajo que está por ahí que hay que hacer, es cierto. Así que pues eso es una labor que lo deben hacer los jóvenes investigadores. Una nota sobre lo que has dicho ahora mismo, que lo he notado mucho, y sobre lo del trabajo textual. De hecho, me preocupa porque a veces caigo en evitar el trabajo, a veces simplemente cuando os presente lo del corpus, me preocupa el trabajo textual, porque a veces, creo que, no sé quién de los dos lo ha nombrado exactamente, creo que has sido tú, Asís, te has referido a que muchas veces hablamos y categorizamos y hay que tener en cuenta los textos también a la hora de hacer categorías. Y ahí va otra cosa, que es la dificultad de acceder. Yo la paso fatal intentando acceder a tengo que pagar casi siempre los libros para que en tiendas de segunda mano, en librerías de segunda mano, que me lleguen de no sé dónde. Sí. Bueno, desde España fatal, además. Y eso es un problema que creo que ya debatiremos más adelante. Pero yo respondía más bien tirando para la cuestión de lo que se ha publicado acerca de la literatura marroquí en lengua española y por descontado también sobre literatura tunecina y argelina en lengua española. Y es que hice una recopilación que creo que te pasé durante todas las entradas, recopilé todos los artículos teóricos críticos que se han ido publicando sobre literatura hispano-magrebí. Ahí estamos otra vez con las cajas. Pero en realidad saqué 70 páginas de entradas
Y esas 70 páginas constaté que, por ejemplo, lo que pasa es que hay un montonazo, igual hay 30 páginas de artículos generales y de balances. Estamos constantemente haciendo balances sobre la literatura, dando nóminas, no sé qué, pero, por ejemplo, en la parte de lingüística no hay nada. Nada. De ensayo y poesía, pues muy poco. De narrativa sí que hay mucho, pero también es cierto que la producción crítica sobre narrativa la inflan un montón los artículos sobre Najat el-Hashmi, que igual... O sea, es que es una barbaridad. Es que prácticamente la mitad de lo que se ha escrito sobre la narrativa marroquí en lengua española es que es sobre Najat el-Hashmi. Y lo escribe gente que ni siquiera nombra nada de la literatura marroquí en lengua española. Sí, sí. Pero es como una bola de eso. No sé qué opináis con este problema. Muy rápidamente voy a empezar por la reacción de Mohamed a la pregunta de Richie. Es también añadiendo causas, ¿no? Es también a causa de por qué los hispanistas no leemos también sí, no leemos, no todos leemos a nosotros. Es otro problema de lectura. Pero otros lo relacionan con el problema de la recepción también del libro. No siempre está disponible, pero no es la causa principal. Tampoco leemos, no siempre leemos lo que escribimos nosotros, entre nosotros, por envidia, por todo lo que queráis. Así que es un problema. Reaccionando también a mis colegas, y muchas gracias por vuestras maravillosas intervenciones, voy a empezar por Aziz, en relación con la traducción. No es una pregunta, es una reacción, nada que contestar. No aconsejo nunca a que un escritor traduzca su propia obra, y mucho menos cuando es una obra literaria. Tenemos un ejemplo de Hassan Aurid. Hassan Aurid, cuando se tradujo su obra en francés, Le Mauresque, la ha traducido otro, y no le gustó la traducción, la tradució al árabe, el Mouriski, la tradujo al Mouriski, y no, otro, pero ahí voy, y no le gustó, y se encargó él mismo de traducirla, de no traducirla, reinventarla, reescribirla al árabe. Lo ha dicho en el prólogo, que no es la traducción. Igual me ocurre a mí, con nada que ver, no me comparo con Hassan Aurid, pero con las cosas modestas que escribo, a veces intento traducir, pero no consigo traducir. Puedo reescribir, porque cada lengua, y aquí voy a mi profesor Tazi, porque cada uno tiene su relación propia con la lengua. Así que la escritura es un acto de vocación ante todo. Es un acto de vocación. Hablamos en general de la escritura como acto de creación y la historia de cada uno con la lengua, en nuestro caso, nuestra historia con el español, la historia personal de cada uno con la lengua, y en concreto en español, aquí, tiene que ser una historia personal. Todos somos profesores de español, pero cada uno tiene su propia historia con esta lengua. Y a partir de esa relación se mide también el grado de amor, de sensibilidad, de emoción, de asimilación, etc. O sea que también la otra, la suerte que tenemos en Marruecos, y también la suerte que tienen otros que hablan más lenguas, nosotros cuando hablamos mezclamos las lenguas. ¿Por qué? Porque sentimos que aquí vamos a poner la palabra en francés, aquí vamos a poner la palabra. Y yo personalmente cuando escribo no decido en qué lengua voy a escribir, pero siento esta necesidad de producir, de escribir, de desahogarme, de expresar, y solo cuando me pongo a escribir es cuando me sale o el español o el árabe. Y muchas veces tengo este anhelo de escribir en amazigh, en bereber, pero no sé cómo hacer porque no domino tifinagh, etc. O sea que lo de escribir en una lengua es muy personal y se decide o se define en relación, en función de la relación que tenemos, el grado de asimilación y de identificación también con esta lengua. Hay cosas que salen para mí y para vosotros también, imagino, que salen más y mejor en español, otras que salen más y mejor, para volver a lo de la clasificación, que salen más y mejor en árabe, que yo las expreso y mejor en árabe, y otras siento que las puedo decir
mejor en español o mejor en bereber o incluso mezclando a veces. Y muchas veces también esto, también en otro plano, en función del receptor. Muchas veces considero que este tema lo entenderán más los españoles o puede interesarles más o puede interesar a un lector árabe, por ejemplo, etc. O sea que lo de la escritura es muy, muy interesante y muy interesante también el enfoque que has hecho, Aziz, así que muchas gracias a los dos. No, tampoco. Solo voy a reaccionar. No voy a tardar nada. Los escritores marroquíes de lengua española que son a la vez profesores universitarios, creo que no están obligados a escribir artículos científicos, luego vuelvo a científicos, sobre esa producción. Pueden escribir sobre, de hecho tienen artículos, yo qué sé, sobre las categorías vacías en la gramática generativa, el sintagma, ¿por qué no? Porque son de lingüística o se dedican a otros campos de la investigación. Es decir, no es condición que un escritor, profesor a la vez, escriba sobre esto. Además, hay que distinguir entre, para mí, la crítica literaria, vamos a decir impresiva, y lo que sería la investigación puramente científica. Lo que he hecho en falta, y no tenemos todavía en nuestro país, es una crítica literaria basada construida desde Marruecos o desde el mundo árabe. Es decir, que nosotros aplicamos modelos americanos, modelos franceses. Y si la investigación científica consiste solo en dominar las reglas tipográficas de APA y demás, pues eso son convencionalismos útiles, pero eso no es reflexión, eso no es pensar las cosas. Y no tengo que pensar yo siempre desde las categorías actanciales de Greimas, no siempre. O sea, Ubali hace análisis semióticos espléndidos, maravillosos, casi el único, ¿verdad? Pero es una asignatura pendiente y Kielito ha hablado bastante de eso, de que hay que crear una crítica literaria propia, no volver siempre a los franceses y a los americanos, que bueno, porque hay unas circunstancias determinadas, lo que se puede aplicar allá no forzosamente particularidades, especificidades culturales. Muy bien, Aziz. Bueno, quizás iba a empezar con Cristian, pero ahora que has hablado del tema de que los escritores y quizás los académicos en general... Pero estamos en el tiempo del debate y hay que... Sí, ¿no? Bien, en este caso, sí, perfecto. Tanto los escritores como los académicos en general no tienen ninguna obligación de dedicarse a la literatura marroquí de expresión española, porque ninguno es de esta especialidad. Todos somos o de literatura española, o de literatura hispanoamericana, o de lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, aún así, o sea, sin embargo, por generosidad de muchos, eso se ha hecho. Eso se ha hecho. Y aquí está el ejemplo. Hay que recordar que realmente tenemos un legado en cuanto a congresos. Los primeros congresos sobre la temática los organizó Fez. Y este señor, 4, empezando por el primero, del 94, que tú fuiste el coordinador, y luego del 90... De 3, ¿verdad? El del 98 también Ese era sobre la generación del 98. No, los dos de escritura marroquí. 94, 2000, 2007 y 2018. A ver, 98, escritura marroquí de expresión española. Las actas salieron en el 98, pero se celebró... Claro, pero digo, se celebró en el 98, salieron en el 98. Pero el del 2000...
El segundo salió en el 2004. Claro, ya sabes cómo es la... Y luego ya después, el último donde te escuché yo, además, esa propuesta de división fue el 21 en el último congreso. En noviembre. En noviembre. Sí, en noviembre. Lo coordinó otro. Marruecos y España en sus literaturas. Exacto, todavía no. Exacto. O sea que, aún no teniendo la obligación de hacerlo, se hace. En uno de los primeros congresos también de Rabat, Miradas Cruzadas, por ejemplo, coordinado por Salhi, uno de los artículos centrados en el tema es del propio Salhi, sobre el diablo de Judith. Además, él estaba preparando otro tema y le llegó el libro y cambió el tema. Mira qué gesto de generosidad, ¿no? Dejar un trabajo medio hecho para, en este caso, trabajar el diablo de Judith. Es muy simbólico. Bueno, sí, Cristian, me lo salté el tema del grupo de los 90, Luis Ferrer, realmente se le debe a él una clasificación con nombre además de grupo, el grupo de los 90, en el que incluye 13 autores, pero es que allí mete a algunos que no son de expresión española. Dos normalmente escriben en árabe, pero sí que saben español, tienen algún artículo, pero de creación literaria nada. Uno. Otro escribe más, el poeta, el Trebak, escribe más en árabe. Tendrá algo en castellano. Ben Abud, que tiene, o sea, le tenemos nuestro aprecio y admiración, un gran historiador, pero es que es historiador, no es escritor. Pero ¿por qué razón está ahí? No sabe. Pero sí que es el primer intento claro de llamarle a un grupo, pero ahí tampoco se analizan las afinidades estéticas, ideológicas. Algo hay. ¿Por qué se quería inventar esta literatura? Estas inventaron nombres que en un texto desaparecieron. Sí, porque esta era la tercera antología, digamos, que se hizo, ¿no? Bueno, antología, quizás la segunda, pero también está la de Chacor, Relatos marroquíes de expresión española, que es la primera, que luego Jacinto hizo nuevos relatos, continuando, ¿no? ¿Verdad? Creo que era eso, en relación con lo de la MLI, perfecto, claro, desapareció, fue un intento también, pero como ha dicho, como acaba de informar el colega Mohamed, algo se está gestando. Luis, me hablabas de lo digital, yo lo desconozco, no sé nada. ¿Cómo tiene que actuar la crítica? Pues como no lo conozco, no puedo opinar, de verdad. Tú estás más puesto en eso. Yo lo digital para mí, hasta donde llegué yo, lo que publica el Hispanismo del Magreb, alguna revista, los títulos, por ejemplo, en PDF que descargas de Academia Edu, pero lo que hable la gente por ahí en sus páginas yo no lo conozco. Y quizás puedo aventurar algún juicio, no quiero ser injusto con nadie, pero eso que se publica sin tener, digamos, el respaldo de una comisión de lectores o una evaluación, es que realmente tiene que pasar por ahí, ¿no? Sí. Yo creo que lo dejo aquí. Hay cosas que se han repetido. Lo que dice Moomen, ¿a qué se debe? ¿A la crítica o a los mismos autores? Pues lo estamos repitiendo, quizás a ambos, ¿no? A ambos. Generalmente, quizás primero a los autores, porque históricamente son los autores los que se reúnen, se juntan, buscan afinidades y crean una escuela. Luego viene. Yo tengo el temor de que nosotros no hayamos podido leer, digamos, la mayoría de las obras, porque eso necesita un monje que se retire en su convento para leer casi todas. Y eso, como ha dicho, no leemos mucho. Es que no hemos dedicado congresos a la poesía. Y tenemos textos. Hay una producción que existe. Y para buscar los lazos, los denominadores comunes, necesita, digamos, retirarse un poco y hacerlo con amor y no otra cosa.
Pero ¿por qué nos ha hecho mucho mal? Me lo acabas de recordar, yo siempre he dicho que no nos leemos los unos a los otros. No nos leemos. ¿Y qué pasa con Internet? La gente cuando publica algo va corriendo, lo postea, si se puede decir, y está contando los likes. Claro, pero ya está. Pero no se lee, no se lee. Es una lástima, pero esto es así. ¿Cuántos enemigos? No. ¿Ya no? No, ya. Ya está. Bueno, muy breve. Sí, bueno, preguntaba por la recepción de los escritores. No, que preguntaba por la recepción de los escritores españoles que escriben sobre Marruecos. Históricamente, por ejemplo, Tomás Borràs, que era de tendencia falangista y tal, pero tiene una novela excelente, La pared de la tela de araña, ¿no? Entonces, ¿qué papel tienen estos escritores en esa historia de la literatura marroquí? ¿Qué se hace con ellos? ¿Se los arrincona también? O, en fin, ¿cómo lo veis? No son muy conocidos, salvo por algunos hispanistas que se interesan por conocerlos, por el común de los intelectuales, los que leen en francés y en árabe, poca cosa. No sé. La verdad que yo no sé, la verdad es que no sé qué relación tienen los autores marroquíes en lengua española con los que escriben desde España sobre Marruecos. Eso es muy individual, no sé decir nada, pero sí que sobre literatura marroquí en literatura española sobre Marruecos sí ha habido toda una corriente crítica que se ha interesado sobre todo parte del hispanismo sobre esta temática, ¿no? Sobre crítica, pues como es un tema hispano-marroquí que todavía no se ha estudiado, está marginado por la crítica española dentro de los estudios sobre literatura contemporánea, pues hay marroquíes que se han interesado por eso y hay miles de tesis doctorales de estudio que se han hecho, sí. Eso sí es que ha habido un interés más por literatura marroquí, por literatura española escrita sobre Marruecos que sobre literatura marroquí en lengua española, cosa que es una paradoja, ¿no? Sí, es verdad, sí. Bueno, no como anécdota, sino como es un hecho, estoy codirigiendo una tesis doctoral sobre escritura de migrantes marroquíes y argelinas, bueno, en castellano y en francés, o sea que un estudio comparativo, o sea que hay un interés, hay un interés. La tesis es en Marruecos, no en Estados Unidos, te está haciendo en Marruecos. Sí, para complementar, sí, últimamente si hay algún interés, sí, pero casi se han leído 4 tesis doctorales sobre este tema, ¿no? Últimamente, como lo estamos incluyendo en nuestros másteres y todo eso, estamos creando algún interés, todavía pues, a lo mejor podrá ir aumentando con el tiempo, sí, pero sigue todavía, digamos, bueno, es poco, vamos, sí. Vamos a cerrar ya. Es muy interesante el libro, el ensayo de Karzazi y Yasmina Morales, exacto, que critican cómo se le trata a la mujer, ¿no? Sobre todo a la mujer en la narrativa española de temática. Este es un estudio muy interesante, muy interesante en este aspecto. Cierra. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Fundación Duques de Soria por atendernos y hasta mañana.